Buenas tardes, bienvenidos. Vamos a empezar en esta tarde hoy con aforo casi completo, cosa que nos alegra muchísimo. Yo simplemente voy a saludar, daros la bienvenida en nombre del Decanato de la Facultad de Filología, en nombre de mi compañero Nacho Guijarro y el mío propio, que somos los coordinadores de actividades culturales de esta facultad, una de las en el que se enmarca el acto que tenemos esta tarde. Un acto que ha propuesto y organizado la profesora Natalia Fernández, a la que le agradecemos la iniciativa de organizar esta mesa redonda de hoy con nuestros dos conferenciantes, Juan Ruesga y Vicente Palacios. Yo le paso la palabra a Natalia, que va a ser la encargada de presentarlos, y me despido. Gracias. Bien, muchas gracias, Rocío. Quiero comenzar agradeciendo al Decanato de la Facultad de Filología por apoyar este acto, hacer posible su organización. Y quiero agradecer muy especialmente a Nacho y a Rocío, los coordinadores de actividades culturales, que asumieron, ¿no?, la propuesta con un gran entusiasmo desde el inicio, ¿no? Llevamos unos meses maquinando todo esto, buscando una fecha adecuada, que cuadrara bien y demás. Y, bueno, por fin aquí estamos. Quiero también agradecer a todos ustedes que hayan pues decidido pasar esta tarde con nosotros, porque es desde luego es muy gratificante organizar algo y ver que, pues que tiene interés, que tiene público y que la gente pues se anima a pasar por aquí. Es para mí un verdadero placer y un verdadero honor presentarles a Juan Ruesga y a Vicente Palacios en la Facultad de Filología. Nosotros hemos sido hasta hace muy poco, apenas hasta el año pasado, compañeros en un proyecto de investigación dirigido en la Universidad Complutense de Madrid sobre el Coliseo del Buen Retiro, en su década prodigiosa, ¿no?, los años 50 del siglo XVII, un proyecto dirigido por Francisco Sáez Raposo, en el que se planteaba la edición, el estudio, la catalogación y la reconstrucción virtual del espacio de representación. Es un proyecto en el que, afortunadamente, se veía cómo la labor de filólogos y de escenógrafos es complementaria, no es en ningún caso opuesta, no es en ningún caso incompatible, sino más bien todo lo contrario. Es precisamente la colaboración mutua, ¿no?, entre quienes leemos el teatro, ¿no?, desde la mirada de los filólogos, desde la palabra, y quienes ven el teatro desde los ojos de la escenografía. Es esa colaboración mutua lo que permite un estudio completo, un estudio integral y un conocimiento amplio y real, en definitiva, de lo que es el teatro, porque el teatro solo tiene sentido o pleno sentido cuando se lleva a las tablas. Tener aquí a Juan Ruesga y Vicente Palacios es, sin duda, un honor para la Facultad de Filología y, además, claro, son voces no autorizadas, autorizadísimas, ¿no?, en la materia de la que van a hablar. De eso dan fe pues sus múltiples publicaciones, investigaciones, participación en determinados eventos, escenografías, montajes escénicos, etcétera, ¿no? De todas maneras, la relación de ambos con la Facultad de Filología no se inicia aquí, ¿no? Esto no es el comienzo de una larga amistad, sino un camino más, un paso más, un eslabón más en una amistad que ya se remonta pues a los tiempos de nuestras compañeras Mercedes de los Reyes y Piedad Bolaños, que ellas, desde la mirada de las filólogas, vieron y comprendieron la importancia de ver el teatro con los ojos de los escenógrafos, ¿no? Ellos, desde esos tiempos, desde los tiempos de Mercedes y Piedad, colaboraron en sus proyectos sobre teatro del siglo de oro y colaboraron pues en la reconstrucción virtual de los espacios de representación en el barroco aquí en Sevilla. Tienen múltiples publicaciones conjuntas y demás, ¿no? Con lo cual, no se trata de iniciar un camino, sino de continuarlo, ¿no?, con la esperanza de que efectivamente siga y ayude también a comprender a los estudiantes, que veo aquí a muchas,
y también agradezco que se hayan animado a venir, pues la riqueza de lo que es realmente el teatro, ¿no? Nosotros en nuestras aulas leemos teatro, no tenemos la posibilidad de hacer otra cosa, pero yo siempre que explico teatro siempre intento alertar sobre la idea de que el teatro se puede leer, por supuesto, y se puede disfrutar mucho de leer teatro, pero siempre hay que tener una ventanita abierta que nos lleve, ¿no? Que nos conduzca a esa posible puesta en escena. Y cuando expertos en espacios de representación nos muestran realmente, ¿no?, cómo debían ser esos espacios de representación, esa ventanita se abre con mucha mayor intensidad y de una manera mucho más fiel. Así que agradezco con todo el entusiasmo posible a Vicente y a Juan que hayan aceptado la invitación, y yo sinceramente no quiero extenderme más porque no han venido aquí a escucharme a mí, han venido a escucharles a ellos, yo también, y es de lo que más ganas tengo en este momento. Así que les doy paso a Vicente y a Juan, agradeciéndoles, insistiendo, reiterando mi agradecimiento. Y nada, que cuando queráis. Muchas gracias, Natalia. Y nos vamos a hacer una brevísima introducción con un breve vídeo que editamos para la Biblioteca Nacional de España con motivo de la exposición López y el Teatro del Siglo de Oro hace unos años, y nos parecía una buena manera de introducir el tema y que las imágenes empiecen ya a expresarse por sí mismas. Dura apenas 4 minutos y a continuación empezamos.
Bueno, como creo que este breve vídeo nos sitúa en contexto perfectamente en cuanto a la primera parte de nuestra intervención, que será el Corral de la Montería, y después veremos el tema del Coliseo del Buen Retiro. Un apostilla a las palabras de Rocío y Natalia, es decir, que afortunadamente estamos trabajando a nivel de enseñanza de máster en la Universidad de Sevilla y también en la Universidad Internacional de La Rioja, y cada vez, digamos, estamos dando clases de asignaturas que se llaman análisis del espacio escénico para dramaturgos, historiadores, etcétera, a nivel de máster, con lo cual hay múltiples graduados y de múltiples disciplinas y de múltiples lugares, ¿no? Eso está facilitando muchísimo todo lo que comentabais antes de la comprensión y acercamiento y el entendimiento del teatro como una manera amplia. Por otra parte, el sistema de la reconstrucción virtual no lo hemos hecho como medio para mostrar una verosímil cara de cómo era el corral, que también, sino en realidad es una herramienta muy exigente, porque cuando quieres hacer una reconstrucción virtual tienes que saber exactamente qué dimensión tiene cada elemento y cómo proporción, altura, anchura, dimensiones en todo, porque si no, no tienes los datos necesarios para hacer una reconstrucción 3D. Entonces, esos datos es una retroalimentación permanente, porque lo que nos dice, por un lado, el plano o los planos, al volcarlo e intentar convertirlo en 3D, vemos que nos falta información. Esa información hay que buscarla. Con lo cual, los equipos nosotros estamos viendo, y la experiencia última está facilitándolo mucho, también hay interesante la participación de arqueólogos que nos dan certificación de elementos que aparecen. Comentaba antes en un momento el caso de la reconstrucción física del Globe en Londres, que se ha hecho a partir del hallazgo arqueológico del derribo de unas casas y aparecer los dos muros de cimentación de dos laterales de lo que es el polígono del Globe, con lo cual, y su ángulo, con lo cual, digamos, las proporciones del edificio son exactas. Bueno, quiero decir que hay múltiples disciplinas que están empezando a participar en todo esto y por ahí funciona el tema muy bien. El Corral de la Montería de Sevilla. El Corral de la Montería de Sevilla es un caso absolutamente singular en la historia de los corrales del siglo de oro en España, porque es un corral construido por encargo de la corona, construido en el Alcázar, es decir, en un palacio real, aunque posteriormente, evidentemente, como también el Coliseo, se alquilaban a empresarios de edificios de los corrales para sacar la mayor rentabilidad posible. Bueno, eso está muy bien. Pero quiero decir con esto que el Corral de la Montería lo encarga el conde duque, por encargo a su vez de Felipe IV, para hacer un corral que estuviera diseñado por Bermondo Resta, el arquitecto milanés, que era responsable en esa década de las obras en el Alcázar.
Es decir, es el autor de la nave de los grutescos, de las fuentes que dan. Es decir, es un arquitecto de absoluto máximo nivel, hasta el punto de que diseña un corral en planta de óvalo, que no había ningún edificio teatral siquiera. Posteriormente, con el desarrollo a finales del 18 y principios finales del 17 y principios del 18, empieza a aparecer la preocupación por el diseño de la sala de forma ovalada, etcétera, ¿no? Pero, digamos, en eso es absolutamente pionera la planta de un corral. Una segunda característica que quiero comentar con respecto al corral, antes de entrar en detalle, es que estaba cubierto. Es decir, es un edificio absolutamente cubierto, teniendo en cuenta con una cubierta, valga la redundancia, con que se notaba el dominio de los carpinteros de Ribera. Es decir, si los carpinteros eran capaces de construir galeones, pues eran capaces de construir la cubierta de un teatro que tampoco es tan grande en dimensiones, ¿no? Con lo cual, pues eso nos da una dimensión, un interés de la capacidad constructiva. Algún compañero de filología, hace años, de esto, como lo digo como anécdota, me comentaban, ¿y cómo podían hacer unos pies derechos tan altos, ¿no?, de 9 y 10 y 11 metros, como se está viendo en esa imagen, de 3 niveles, ¿no? Digo, es que hacían mástiles de galeones. O sea, me da igual, la dificultad no es ninguna, es una cuestión, y además, digamos, la capacidad de aguante, movimiento, etcétera, de esos palos es mucho menor que la que tiene que hacer en un galeón con las velas hinchadas. Bueno, quiero decir que efectivamente la tecnología existía, los carpinteros existían y los diseñadores existían, con lo cual el caso de la montería en una ciudad como Sevilla es muy singular y es máximo nivel de los corrales españoles, tanto del 16 como del 17. No existe ningún otro corral catalogado de este nivel de diseño y ejecución. Hasta el punto que cuando se quema, como se ha visto en el vídeo, en 1691, Carlos II, que era el rey austríaco entonces, encarga al alcaide, a Francisco Escobar, que encarga que levanten un plano. Y es ese plano que tenemos en pantalla. Ese plano está custodiado en el Archivo General de Simancas, y es un plano absolutamente fehaciente, es decir, que está perfectamente, tiene escala gráfica en varas reales y tiene toda una serie de leyendas con acotaciones de qué es cada dependencia y tal, ¿no? Bien, entonces, para nosotros era pues una pieza fundamental. Pasa el siguiente. Pero nos encontramos, digamos, en mi estudio, cuando Mercedes nos pidió a los que estábamos trabajando en mi estudio una versión, digamos, dibujada del plano de Simancas más actualizada, nos encontramos con la siguiente situación, muy científica y muy agradable, que tenemos un plano con medidas y observaciones y, por otro lado, tenemos el lugar donde estaba. Es decir, el edificio fue de madera y se quemó, pero los lienzos del trapecio que rodearon al corral son murallas almohades anteriores a la construcción del corral, con lo cual el trapezoide en el que estuvo inscrito el corral estaba todavía allí, ¿vale? Entonces, como vemos en estas fotos, ¿qué hicimos? Pues hicimos una cosa que se basa en estudios, digamos, de mediados del siglo XX de arquitectura en Italia, de la Universidad de Venecia, lo hicieron mucho, que era coger el plano, trabajar en diseño asistido, en CAD, pusimos el plano en escala, transformamos la escala gráfica de varas reales en metros y nos salió la planta real, en dimensiones reales, de nuestro teatro según el plano de Simancas. Y cuando lo superponemos al parcelario de Sevilla y al plano del Alcázar, nos pasa eso, es decir, que los picos del rectángulo se nos salen del trapezoide en el que estaba inscrito, digamos, de los lienzos de muralla anteriores al Coliseo a la montería, y que se conservan aún hoy, porque no se quemaron. Bueno, entonces le damos un par de vueltas y decimos, no, bueno, mira, conclusión,
ante nuestras historiadoras y filólogas, ¿no? Eso que tenemos delante no es un plano, es un levantamiento croquis en el que el amanuense lo que ha hecho es tomar medidas y en vez de simplificar donde había un trapezoide, ha puesto un rectángulo. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Pues dijimos, bueno, pues vamos a inscribirlo en los lienzos de muralla existentes. ¿Y qué pasa? Pues que todas las acotaciones manuales y medidas que Francisco Escobar había puesto, ahora sí coinciden. Ahora sí coincide cuando dice, de aquí a aquí había siete varas. Esta era la entrada a la estancia, entonces la puerta que no coincidía, ahora ya nos coincide. Con lo cual, el lienzo que nos separa el patio del León, que actualmente existe, del patio de la Montería, que como todos conocen, digamos, pues se entraba por la puerta del León y vemos la maestría del Bermondo Resta, del arquitecto, que dice, tengo un trapezoide, pues si le meto un óvalo es perfecto, porque es una forma, digamos, regular, pura, que favorece una serie de cuestiones de visuales y otra serie de cosas, pero que además obvia que lo de alrededor no sea un rectángulo. Nos podemos acoplar perfectamente. Esa imagen que ustedes estáis viendo es una imagen de vista aérea de Sevilla en la que hemos metido el plano del Alcázar y le hemos metido el plano de la Montería. Pásalo. Vale. Eso es una imagen virtual que hemos recreado del espacio útil de lo que es el Patio del León. Si vosotros vais ahora al Patio del León, bueno, pues tiene unos arriates de mirtos, tal, tiene unos árboles, pero podéis haceros una idea de uno de los aspectos más importantes de este asunto. Es una idea de la escala. Es decir, os dais cuenta qué distancia podía haber desde una de las localidades al teatro, es decir, al estrado del Corral de Comedia, ¿no? Porque ya vemos que son dimensiones discretas. Estamos hablando de unos pocos de decenas de metros, nada más. No estamos hablando de mucho más, ¿no? En esta reconstrucción pues queda perfectamente claro cómo empezamos ya a meter el óvalo y cómo quedan, como en las casas de Sevilla antigua, en las casas patio, unos patinillos mistilíneos en las cuatro esquinas por donde entraría luz y donde se podría ver digamos, los pasillos, ¿no?, a los aposentos. Bueno, eso es el plano, ya que lo teníamos, lo hicimos, pero no, pasa eso y vamos un poco aquí. Entonces, empezamos a trabajar con una sistemática de metodología muy interesante, que es, nosotros vamos haciendo hallazgos en el dibujo, nos convocamos en una mesa, se las comunicamos a nuestras colaboradoras o compañeras de trabajo, Piedad y Mercedes, y ellas con su rigor habitual nos aceptan una parte y otra parte no nos la aceptan, hasta que encuentran el documento que corrobora que eso era verdad. Entonces, de repente aparece un legajo en el que alguien dice, se repararon los pies derechos, que estaban con piedra pisonada, sobre piedra pisonada, y entonces tuvieron una zapata de piedra, y entonces dijimos, bueno, pues como la plaza central de Almagro, o como la plaza central de Consuegra, es decir, ahí están los pies derechos, o como algunas casas de Sevilla que todavía mantienen. Con lo cual, cuando nosotros suponemos y hacemos el dibujo de una zapata de granito sobre ella un pie derecho y unas ménsulas y vamos colocando las distintas plantas, estamos utilizando el dato del documento del legajo y, digamos, la tipología que es existente, que todavía se conserva en otra serie de edificios similares en la ciudad, ¿no? Y eso, bueno, pues nos va dando mucha confianza porque vamos viendo que una cosa con otra va cuadrando. En una reunión, bueno, estos son los cuerpos de entrada, que eran los aposentos. Eso es, a eso lo que voy a contar. Digamos, la descripción del teatro, que tenía un cuerpo donde se compraban las entradas, se compraba comida, bebida, etcétera. Y luego, como veis, hay una entrada central, y dos entradas a escalera, una a la izquierda y otra a la derecha. Porque los recorridos de uso no se mezclaban, el público no se mezclaba.
había un público que entraba a parterre, patio, mosqueteros, de pie, etcétera, algunas veces estaban sentados, otras de pie, o mitad y mitad. Había una escalera a la derecha directamente a tercera planta, que era la cazuela de mujeres, es decir, había un recorrido exclusivo para las localidades de mujeres, y a la izquierda otro recorrido exclusivo para primera y segunda planta de aposentos, lo que nosotros hoy en día llamaríamos palcos, ¿no? Vale. Entonces, cuando nos presentó una reunión de las que hacíamos, le planteamos a Mercedes y a Piedad que en los pasillos de acceso a los palcos, a los aposentos, no había luz suficiente. Con los cuatro patinillos no había luz suficiente. Arriba sí, porque en la cubierta había como unas ventanas abuhardilladas, ¿no?, por donde ya podía entrar luz y tal. Pero en los dos niveles de palcos no. Y le decíamos, tenía que haber unas lámparas. Y de ninguna manera. Mercedes en esto ha sido siempre muy radical. De ninguna manera. Eso no está acreditado ni documentado en ningún sitio, ¿no? Entonces, bueno, pues yo dije, bueno, pues no estará acostumbrado. Pero es que no se puede pasar. Por ahí no había luz. No se podía. Y bueno, y esto como anécdota. Hay una reunión, una semana, tal, y nos llama por teléfono. Necesito veros. Vale. Hemos encontrado un documento que dice factura de o recibo de tantos y tantos dineros para aceite para las lámparas de los pasillos y bujías para alumbrar no sé cuánto. Digo, ¿lo ve? Claro, pero ¿qué quiere decir? Bueno, con esto quiero decir que ese proceso de ida y vuelta permanente, de búsqueda del dato y de tranquilidad de la historiadora rigurosa, las historiadoras rigurosas que querían, y nosotros decíamos, pero esto era verosímil. Un tercer paso que se da, y lo veremos dentro de un momento. ¿Puedes pasar la otra? Bueno, las esquinas eran utilitarias, estaban los almacenes, etcétera. Hay un momento, pasa si quieres y luego podemos retroceder. El tema del hallazgo arqueológico, bueno, lo digo de palabra, ya está, sí, no pasa nada. Bueno, cuando nosotros dibujamos y decimos, aquí estaría el teatro, aquí estaría el corral y aquí estaría el estrado, que en el 17 le llamaban teatro y nosotros le llamamos pues escenarios, ¿no? Bueno, pues de repente hay una campaña de arqueología en el Alcázar. El muro del fondo, el muro que separaba el corral del actual patio de la Montería, en el lado del patio de la Montería, como su propio nombre indica, había una cuadra donde se organizaban las monterías, que ya salían montados, ¿vale? Esa cuadra es la que arde y quema todo el corral en el momento que hemos reseñado antes. Es más, se ve perfectamente los mechinales, es decir, un mechinal sobre un muro de carga es el agujero que hay cajeado para poder meter una viga de madera, ¿no? Pues las vigas de madera se quemaron, pero los mechinales ahumados están allí, están. Y por otra parte, levantaron el suelo del patio del León, siguiendo las trazas que nosotros habíamos indicado, y aparecieron los fundamentos de los pies derechos del escenario, donde nosotros, según nuestro dibujo, daba la hipótesis de que allí tendría que haber habido un machón de ladrillo para poder sostener el escenario. Apareció el fundamento de uno de ellos, no todos, pero apareció uno de ellos. Bueno, a nosotros eso nos pareció magnífico, diciendo, bueno, esto es lo que queríamos, es decir, es una herramienta de investigación. Si usted quiere investigar el subsuelo del Patio del León, a ver qué restos del Corral de la Montería puede encontrar, nuestro plano y nuestra reconstrucción es una guía. No es una demostración de que va a encontrar una cimentación, pero sí una guía de que si se pone a buscarla la puede encontrar. Y ese proceso, bueno, pues está ahí. En algún momento hemos propuesto al Alcázar, en distintos momentos, que, digamos, se hiciera un vídeo, se pasara este vídeo, se pudiera ver, se hiciera una reconstrucción, digamos, en videomuro, en proyecciones sobre las paredes de lo que estamos tal. Hasta ahora no han echado mucho caso, pero bueno, digamos, esto es cuestión de insistir. Sí, sigue pasando. Bien, y aquí con esto terminamos esta primera parte, digamos, de la descripción arquitectónica. Este es el aspecto que nosotros suponemos
que tenía el corral cuando entraba. Un patio donde se podía estar de pie, sentado o en bancos, en sillas, unas tres gradas laterales, 3 gradas laterales que hemos encontrado en algunos teatros a lo largo de nuestra trayectoria profesional. Por ejemplo, el anfiteatro del Teatro de Utrera, que es de 1880, tiene ese tipo de gradas, las 2 plantas de aposentos o palcos y la cazuela. Y luego, arriba, ¿tienen ustedes conocimiento de que ese era el dibujo que había? No. Nosotros lo que sabemos es que estaba cubierto y que las descripciones dicen que había un dibujo de la fama. Bueno, pues nosotros hemos tomado una imagen de la fama, la hemos colgado ahí y la hemos puesto en perspectiva y ya está. Pero lo que está claro es que la sensación del que entraba en el Coliseo, en la Montería, se encontraba un espacio de esta categoría, estas más o menos proporciones, y ahí están las figuras humanas que ha colocado Vicente para que tengamos una imagen de detalle, y un techo pintado. Había un techo raso pintado. Techo raso que además, digamos, como sabemos cómo se hacía en aquella época con carpintería, bueno, pues, digamos, sabemos las proporciones exactas, sabemos cómo resolvían el tema los carpinteros, pues lo hemos puesto y vemos que es perfectamente fehaciente. En algunos teatros corrales que hemos estudiado, por ejemplo, en Portugal, hemos visto que algunos techos rasos de algunas iglesias que están abiertas en Lisboa no son lonas pintadas atirantadas, sino que son tablas, unas puestas al lado de otras, sujetas con unos durmientes, clavadas y luego desde la parte de abajo pintadas, pero de una manera u otra el efecto podría ser similar a este. Continúe, por favor. Sí, vamos a ir. ¿Esto está puesto? Sí, ¿no? Un poco más rápido para que nos dé tiempo a llegar al Coliseo. Un poquito más rápido, sí. A continuación iniciamos otros proyectos ya reconstruidos, el Corral de la Montería, de la mano de Mercedes de los Reyes, en particular sobre cómo podría haber sido hipótesis de puesta en escena. Afrontamos en primer lugar la puesta en escena de Los 2 amantes del cielo de Pedro Calderón de la Barca, que existía constancia fidedigna de que se había representado en 1656 en el Corral de la Montería. Eso nos obligó a profundizar, a dar un paso más, en particular en el espacio llamado el edificio del teatro, para entender o tratar de acoplar lo que exigía la comedia con lo que el edificio, el teatro, ofrecía. Eso nos llevó a plantear una hipótesis similar a esta, que paso ahora muy rápido, de cómo sería el frente del teatro y todas sus dependencias en su parte anterior y en su parte posterior, con los diferentes servicios para la escena. Ya teníamos dimensionado el tamaño porque a pesar de ser un edificio, como ha contado Juan, de traza culta en cuanto al óvalo del público, el teatro seguía siendo un teatro de corral, muy simple, incluso en contraste con la magnificencia que ofrecía ya el propio edificio. Solo sabíamos que había existido el foso, con la certificación de la aparición de estas catas arqueológicas, pero eso nos permitía dimensionar los recursos escénicos que por diferentes estudios íbamos, digamos que, introduciendo, poniendo en contraste con esos espacios concretos para ver que efectivamente funcionaban. Analizando la comedia, pues sometimos todo el edificio, digamos que tratamos de encajar todo lo que la comedia pedía en ese espacio, tanto como vemos en este momento desde diferentes puntos de vista del público, pero sabiendo qué ocurría dentro, teniendo controladas las proporciones, que es algo que nos ha guiado permanentemente, porque las medidas no dejan lugar a la duda. Estos son una serie de imágenes que paso muy rápidamente para que vean cómo se podía producir la comedia, con diferentes recursos, como estos personajes que vemos aquí en el mecanismo llamado de la canal, que está perfectamente descrito en Los Corrales, que es una viga vertical, uno de los soportes
del escenario que tiene una canal por la que corre una cuerda y el personaje sentado de pie en un pequeño elemento puede subir y bajar a lo largo de toda la altura del teatro. Todo el mecanismo de la representación de un corral de comedia se produce a partir de la apertura y cierre de las diferentes cortinas que hay en los 9 huecos o en teatros menores en al menos 6. En la Montería, que es probablemente el teatro mejor dotado de toda la península ibérica en el barroco, pues disponíamos de los 9. Mediante, en este caso, el mecanismo, el recurso denominado el monte, se accede de la primera galería a la segunda. Todos estos dibujos están hechos siguiendo la comedia paso a paso y tratando de traducir las exigencias del autor en recursos concretos con medidas, lo cual, aparte de la gracia que pueda tener el dibujo, es de una gran importancia porque hay mucha controversia en estas cuestiones porque, bueno, la literatura lo soporta todo y se escribe con cierta libertad al describir este tipo de situaciones. El descenso de personajes, como se sugiere aquí, pues se produce desde la parte superior del teatro, como hemos visto, a través de estos 3 escotillones verticales, desde el llamado desván de los tornos por el que desciende una tramoya. Se produce entonces el juego completo de descender desde la parte superior elementos, abrirse unos escotillones en el escenario y emerger desde la parte inferior, con lo cual todo el juguete, el mecanismo del corral de comedia es de una versatilidad absolutamente impresionante. De esta manera llegamos a otro proyecto, voy muy rápido, pero creo que es importante pasar por visualizar un poco todo el conjunto. El siguiente proyecto que afrontamos fue tratar de, Mercedes de los Reyes trabajó intensamente para catalogar todas las acotaciones de las comedias de Lope de Vega, describiendo todos los recursos para corral. Y nosotros hicimos el esfuerzo, el ejercicio de lo que Lope apunta como acotación en el texto, nosotros tratábamos de incorporarlo como un mecanismo concreto al corral. Esto es de una laboriosidad indescriptible en este momento. Me da un poco de el recuerdo de aquellos meses, porque era realmente... Una vez visto, se ve ahora y dice, hombre, claro, era así. Hombre, que era así, sí, no, esto es hipotético absolutamente. Todos los recursos de Nicola Sabatini, uno de los grandes tratadistas del barroco, puestos en dimensiones en el corral para ver que efectivamente aquello como mínimo era verosímil, y todo lo que planteaba, como en este ejercicio que tienen delante Lope de Vega, que dice, baja un personaje desde el tercer nivel de la galería, se desplaza de izquierda a derecha y finalmente desciende sobre el tablao. Nosotros decimos, eso es una grúa. Ellos hablan de sacabuche, diferentes nombres, porque bueno, le van dando diferentes nombres. Todos los recursos devienen de una manera u otra al final sobre todo el uso de la maquinaria que existe en el momento para todos los oficios, en particular para el mar. Todo al final son cuerdas, poleas, tornos, manivelas. La parte superior pues son los famosos tornos del desván, que en cualquier barco, todavía casi en el Juan Sebastián Elcano, los podemos encontrar para mover grandes pesos. Pues el teatro, como veremos luego en el Coliseo, simplemente los adopta porque además son los recursos controlados en la época. En fin, esto es, siendo un poco rápido, después hay una serie de recursos más sencillos, más de puesta en escena, bofetones que son conocidos desde el teatro griego, que permiten poner a personajes en escena girando un trozo de roca o un árbol o un tablero o una puerta. Muy brevemente, para pasar al Coliseo, también en otro proyecto, esto es una sucesión de proyectos, Juan Antonio Cornejo
colega de Bellas Artes, vino contándonos que es un auténtico experto en el teatro de títeres y nos dijo: la máquina real de los títeres se puso en el Corral de la Montería y tengo documentación. Pues tráela, que lo traducimos a medidas y lo ponemos, y para sorpresa de todos, de él el primero, no hubo que tocar nada, encajaba perfectamente. Más o menos 40 centímetros, como ven, el teatro de títeres llamado La Máquina Real, que ocupaba el espacio que durante el tiempo que no se podían representar comedias en el Corral, Semana Santa, tal, pues lo ocupaba el teatro de títeres denominado Máquina Real. Hicimos el ejercicio con todo el material de Cornejo y quedó así de bien. Siempre en todos los ejercicios nos planteábamos para terminar estas imágenes. Nosotros como escenógrafos nos preguntábamos siempre: ¿y qué veía la gente? El público desde los distintos puntos del corral, con este señor que le ha tocado la silla delante de la viga. Pues veía lo que veía, Piedad decía: bueno, el público en realidad al corral no iba tanto a ver como a estar allí, a oír, ¿no? Y realmente, bueno, pues se ponía de manifiesto toda esa dificultad. A mí me decían siempre: ¿no puedes mover la cámara un poquito para que no me toque la viga delante? Sí, pero se trataba precisamente de ver lo que estorbaba, ¿no? De lo que hasta que finalmente, bueno, como todos sabemos y tal, pues el aciago día del 3 de mayo se produjo un incendio. El corral ya llevaba mucho tiempo cerrado, se produce un incendio en las caballerizas, a través de los huecos del paño León Montería se pasa el fuego al corral, que está lleno de ocupas, y se incendia, desapareciendo definitivamente. Una nota importante, ¿qué tiempo nos...? Bueno, No, sí. Bueno, podemos mostrar. Vamos ajustados, pero bueno. bueno. ¿Vamos a meter el coliseo? Sí, ahora, quería comentar una nota con respecto al tema del escenario, vamos, para entender en nuestro lenguaje contemporáneo, el escenario que ha dicho Vicente. Los corrales, de los que tenemos constancia en España y también en Portugal, eran de distinto tamaño y forma. Unos son semicirculares, otros rectangulares, otros efectivamente están en el interior de una manzana, etc. Sin embargo, las dimensiones del escenario eran prácticamente idénticas, porque podemos, digamos, eso está acreditado, las compañías giraban y llevaban unos elementos, trastos, muebles pequeños, cosas, lo que fueran, y ya llevaban presupuesto de alguna manera cómo iban a ponerse en cada cosa, cómo se iba a resolver cada escena, y de tal manera se encontraban unos teatros, unos corrales, en que las dimensiones del escenario eran similares y el código del público era similar. Había, como ha dicho Vicente, o 2 niveles de galería o 3 niveles. Entonces ya sabían qué significaba. Esto tiene que ver también con el teatro isabelino. ¿Por qué tenemos galería? Dice, pues tenemos galería porque el balcón de Julieta tenía que estar en la segunda, no podía estar en la primera, y así sucesivamente. Quiere decir que es importante tener la mentalidad de que el público tenía unos conocimientos de cierto código que le permitían seguir cosas, como saben ustedes mejor que nosotros, pero en fin, lo hemos aprendido. Quiero decir que cuando en Lope, ¿no?, los personajes hablaban en romance o hablaban en tal, en octosílabos, eran elementos de contexto, mientras que cuando realmente estaban los personajes actuando no eran octosílabos, eran otro tipo de versos. Quiero decir que eso el público lo descodificaba, y lo que ha mostrado Vicente, de subir, bajar, etcétera, lo descodificaba perfectamente. Y por supuesto que asumían que la grúa llevaba y subía y tal, y que había una grúa, pero es como si nosotros en algunas películas, ¿no?, vemos un fondo de transparencia, la ventanilla de atrás de un coche, y lo asumimos. Sí, es una transparencia que han metido detrás. Efectivamente el coche está quieto, ¿no? Bueno, pues lo mismo, ¿no?, similar. Sí, bueno, si te parece pasamos sí, al Coliseo, sí, por la importancia que tienen los dos espacios en el contexto del teatro barroco. El Corral de la Montería es probablemente la mayor aportación del teatro español al teatro universal, y el Coliseo, como comentábamos antes tomando un café con Natalia y Rocío, es el gran teatro a la italiana de España.
hacemos una breve introducción. Sí, una pequeña... Claro, ahí el Coliseo fue inaugurado en 1640, ¿de acuerdo? Es pleno reinado de Felipe IV y del gobierno del conde duque de Olivares, que eran los mismos dos personajes que hemos dicho que manejaron el Corral de la Montería. Es decir, se evidencia de alguna manera que tanto el conde duque y principalmente, eso está documentado, el monarca Felipe IV eran aficionados al teatro y siempre había teatro, bien en el Alcázar, en el Salón Dorado, bien en la Montería, bien aquí. Entonces, el conde duque plantea la construcción del Palacio del Buen Retiro en lo que ahora mismo, digamos, son las manzanas que van desde el Paseo del Prado hasta el Retiro, es decir, es lo que es una ladera que sube en Madrid, ¿no? desde el Corral, desde el Paseo del Prado, hay una vertiente que llega hasta arriba a la calle Alfonso XII, donde tenemos el parque. Bueno, pues la línea de árboles que hay abajo es el Paseo del Prado, el terreno, y esto es un cuadro de José Leonardo de mitad del 17, donde dibuja ya el Palacio del Buen Retiro, que es todas esas construcciones, y los jardines al fondo con sus ermitas, etcétera. Es interesante un poco pensar esa edificación que hay a la izquierda pequeña, ahí, esa de a tu izquierda un poquito, ahí. Esa es una ermita que utilizaba el conde duque como oficinas, es decir, por allí todo el que tenía que entrar a llevar un carro de ladrillo o cualquier otra cosa, el conde duque lo veía pasar, ¿eh? O sea, quiere decir que esto tenía su importancia. La calle de la izquierda es el Camino de Alcalá, lo que ahora mismo es la calle Alcalá, y eso que veis ahí es la primera puerta de Alcalá, no la puerta de Alcalá, evidentemente, que tenemos ahora de Carlos III. Bien, ¿cómo lo situamos? Hemos colocado sobre un plano de Madrid actual y vemos las dos estructuras dibujadas en azul, son el Salón de Reinos, que ha sido hasta hace poco Museo del Ejército y que actualmente está siendo reformado para convertirse en una ampliación del Museo del Prado. Y el cuadradito que hay rectangular a la derecha, abajo, es el Casón del Buen Retiro, que ya de hecho es una ampliación del Museo del Prado. Bueno, el rectángulo más o menos de forma rectangular rojo es el Coliseo. Ahí es donde estaba el Coliseo formando parte de todo el complejo. Bien, entonces, pasa si quieres, ya vamos explicando, vamos pasando. De todos los estudios que hay sobre el Coliseo, que hay historiografía muy abundante, y el libro fundamental, Un palacio para el rey, de Jonathan Brown y John Eliot, ¿no?, de 1980, bueno, pues hay un plano que dibujaron estos ilustres hispanistas, pero que realmente es una reproducción del plano que se conservaba en la Biblioteca Nacional de Francia. Estaba en muy malas condiciones, entonces no le permitieron sacarlo, entonces ellos hicieron un dibujo, pero para nuestro pesar, no, el dibujante al que se lo encargaron no puso escala gráfica, con lo cual en ese dibujo repetido 1001 vez, porque sí era fehaciente cómo era el dibujo y qué contaba, pero no se podían tomar referencias de tamaño. Por suerte, entre el tiempo del trabajo de Eliot y Brown hasta hoy, digamos, la Biblioteca Nacional de Francia ha digitalizado todos los fondos y tiene el plano auténtico, que es ese que tenemos en pantalla, que es un plano de 90 centímetros de alto por 100 y pico de largo, es decir, un pedazo de plano, digitalizado en alta resolución y que te lo mandan a casa por un módico estipendio, te lo mandan a casa, con lo cual tú no tienes ni siquiera que ir a París a estudiar en la biblioteca, sino que te lo mandan y tal y cual. Te dicen, si usted lo que va a hacer es estudiar, se lo mando gratis, pero el día que usted saque dinero de esto nos tiene que pagar un poquito, ¿vale? Pues de acuerdo, se hace. Entonces, este plano procede de un levantamiento encargado por Felipe V. Es decir, el momento crucial del Palacio del Buen Retiro es, terminan los Austrias y empieza la Casa de Borbón. Felipe V llega a Madrid, 1701, y es un señor
debe tener 18 y 19 años, no tiene más, así que poco más. Y está educado en Versalles y ni el Alcázar de Madrid ni el Palacio del Buen Retiro le parecen suficiente para, eso no es un palacio, ¿no? Bueno, en cualquier caso, encarga un palacio y se pone al habla con la corte de París y con el Batiment, ¿no? Digamos, el Bureau de Batiment del Versalles, que tenían unos arquitectos jefes, tal y cual, Robert de Cotte, que dice, bueno, pues mandemos a un propio para que le haga un levantamiento del Palacio del Buen Retiro y de los terrenos que lo rodean, para que nosotros aquí en la oficina de París, sin desplazar a mucha gente para allá, pues podamos hacer un proyecto. Vale. René Carrier, que es un segundón de la oficina, también joven, viene a Madrid y se pasa un año entero haciendo el levantamiento en grafito y luego hace unos planos en colores. El plano que habéis visto está hecho a grafito por narices, es decir, dibujado línea a línea a línea, con todo detalle, con todos los patios, y ahí en una esquina superior está el único plano que existe del del Coliseo del Buen Retiro, ese de ahí. El plano es de 1712, quiere decir que es un plano del estado del Coliseo del Buen Retiro 70 años después de haberse inaugurado, con un uso intermitente, porque, digamos, los teatros de corte, pues, si había luto en la Casa Real, pues no había, está igual, todo ese tinglado. Pero sí está muy bien dibujado el jardín alto a la derecha, y a la derecha del todo es la planta del Casón del Buen Retiro, que está perfectamente vista y trazada. Pasa al plano siguiente, que yo creo que es muy utilitario. Bien, entonces, terminada la guerra de secesión, o de sucesión, perdón, la guerra de sucesión, porque se empiezan los trabajos pero no van adelante, pero ya cuando ya la guerra va 1711, las batallas, etcétera, no voy a entrar en eso, en 1712 ya sí viene el propio René Carrier a levantar los planos. Y entonces levanta unos planos en colores que son el de la izquierda, en el que no solo ya, eso ya no es un croquis, eso ya es un plano coloreado a tinta china, polícroma, y ya están los jardines, etcétera, el Palacio del Buen Retiro, y hace también secciones de terreno que se ven arriba, en el que hace una sección del casón, la pendiente del terreno. Si recordáis, cuando vamos al Museo del Prado y queremos ir al jardín, al Parque del Retiro, lo que hay que hacer es subir, ¿no? Porque realmente Madrid es una vaguada doble, con una cañada en medio que forma Paseo del Prado, Recoleta, Castellana, etcétera, ¿no? Es una vaguada que va de sur a norte de la ciudad. Bueno, pues entonces el plano que tenemos a la derecha, que le hemos redibujado un rectángulo de referencia para que viéramos los tamaños, es el plano que propone Robert de Cotte en la oficina de París, propone. Entonces, la U roja, ese es el palacio que propone Robert de Cotte, que tiene prácticamente el mismo tamaño que la totalidad del Palacio del Buen Retiro, que está en rojito a la izquierda, ¿vale? Y plantea una gran rotonda arriba al camino de Alcalá, es decir, a lo que sería la calle de Alcalá, de tal manera que se va a entrar en el palacio subiendo por Alcalá, se gira a la derecha, hay una rotonda, cambias 90 grados de orientación de ejes y te encuentras con la fachada del palacio, etcétera. Y después hay unos parterres que recuerdan Versalles y después un fondo de viaje que realmente llega en escala mucho más allá de Atocha, ¿no? Ese no se hizo, bueno, prácticamente no, de hecho no se hizo ninguno, pasa lo siguiente. Entonces, bueno, digamos, cambia la reina, de una reina francesa pasamos a una reina italiana, y cuando llega Farnesio, la señora Farnesio, pues manda a todo el equipo de parisinos, los manda a París, y se acomoda también algunas estancias en el Alcázar y otras en el Palacio del Buen Retiro, pero no se llega a construir nunca ningún palacio a la francesa. Pero si fijáis el tamaño arriba en la sección
digamos, el porte del palacio previsto en cuanto a tamaño y escala es el porte del Palacio Real de Madrid de la Plaza de Oriente, comparado con lo que era el Palacio del Buen Retiro, que era un edificio de 2 o 3 plantas en ladrillo y cubierta de pizarra. Sigue pasando. Vale, ese es un cuadro muy interesante del siglo XVIII de Joly, que se conserva en la Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, en que tenemos la calle de Alcalá entera, al fondo está dibujada en el eje de la izquierda, eso, más una plaza de toros que existió ahí a la salida de la calle, por la calle de Alcalá a la izquierda, y a la derecha se ve el Palacio del Buen Retiro y algunos de los chapiteles de lo que serían los edificios como el Salón de Reino y algún otro, ¿no? Ahí se ve también el edificio del Coliseo, porque el Coliseo a mitad del 18, la Farnesio, que es muy aficionada a la música, contrata a una serie de técnicos, entre ellos a Farinelli, lo trae a Madrid y Farinelli encarga a otros arquitectos que le remonten un poco, metan un par de plantas más para palcos y se adecua un poco a temas de ópera, etcétera, ¿no? Pero bueno, inmediatamente eso tiene mal camino. Pasa. Vale. En el Guerra de la Independencia. En la Guerra de la Independencia, todo lo que es el Palacio del Buen Retiro y el parque, pues es armado por las tropas francesas, ponen baterías, cortan arboledas, preparan tal. Bueno, entonces Carlos III, ya previamente, que había empezado ya inaugura el Palacio Real de la Plaza de Oriente, digamos, entrega, mejor dicho, el Palacio del Buen Retiro a las armas de artillería y caballería, que lo convierten en cuarteles. Esos cuarteles se preparan para la defensa de Madrid, las tropas inglesas asaltan todo eso y destrozan todo lo que había. ¿Y qué nos queda? Pues nos queda el Salón de Reino, el Casón a la derecha, el monasterio y claustro de la iglesia y claustro de San Jerónimo, y abajo a la izquierda, ¿no?, la galería científica que ahora conocemos como Museo del Prado, más abajo el botánico, etcétera, pero digamos, de lo que era el palacio no queda ni piedra sobre piedra. Fernando VII, cuando llega, todo lo que estaba en ruinas lo tira y queda esto. Este es un plano de Madrid, perfectamente catalogado, de mediados del 19, en el que ya lo que vemos es lo que ha quedado, ¿no? Entonces, realmente es interesante cómo un edificio como el Palacio del Buen Retiro sigue una historia en que donde se hace la transición entre la Casa de Austria y la Casa de Borbón, es decir, las dos grandes casas de la monarquía española, tienen como bisagra el Palacio del Buen Retiro, y de lo que no queda nada, ¿no? Queda esos pequeños edificios. Bueno, pues ya con esto, aquí hemos trabajado en la reconstrucción para ver un poco las proporciones igual, y brevemente ahí vemos. El primer edificio que tenemos abajo es el Casón del Buen Retiro, que se conserva, y ese es el tamaño. A la derecha vemos nuestro edificio del Coliseo con la sala y el escenario detrás, eso que tenemos, y allí se ve el chapitel del palacio, de lo que es el Salón de Reinos, y los dos jardines altos. Todo el conjunto se cerraba con una galería baja de aproximadamente unos 4 metros de alto, puesto que en épocas de lluvia el agua resbalaba por la ladera y, digamos, esa galería se convertía en una defensa de la inundación. De todas maneras, sí hay documentación, como antes comentábamos, ¿no? Hay documentación de tesis doctorales y de legajos encontrados, no muchos, porque el archivo propio del Palacio del Buen Retiro no existe, pero sí encontramos encargos a fontaneros para hacer drenajes, para hacer pozos de alivio de las escorrentías, para poner una solería de granito donde antes estaba previsto poner tierra, etcétera. Hay documentos suficientes que se ve la constante preocupación de toda el agua de escorrentía que venía desde arriba de la ladera contra la parte trasera del edificio, que en ese caso lo primero que se encontraban, o una de las cosas primeras que se encontraban, era el Coliseo y su escenario. Bueno, ahí tenemos una hipótesis de la sala,
Eso sí está perfectamente. Hemos cogido todo lo que está descrito que esté ahí, pero no todo lo que está ahí está descrito, con lo cual, bueno, pues está la licencia de que decíamos antes. ¿Cómo era la cobertura? Bueno, pues hemos supuesto que había una bóveda vaída. Está documentado. En algún caso hay sugerencias, en otros casos no. Pero vamos, nosotros vamos a optar por una bóveda vaída porque nos parecía que un teatro que tiene 9 metros de alto nada más, que tuviera un techo raso encima, aplastaba mucho porque si recordáis, Montería, por encima de sus niveles, que sería equivalente a esto, Montería tenía una arquería donde estaba alojada la cazuela de mujeres. Entonces, entre el techo raso y los palcos normales había una arquería, ¿no? En este caso no está descrito, pero vamos, nos lo inventamos. Quiero decir, hemos puesto una bóveda porque si no era justo en la cabeza del último señor, saldría un techo raso. Por lo menos, digamos, en el documento que lo acompaña hemos dicho que nos lo hemos inventado, porque existen otras opciones, pero nos gustan menos. Hasta que aparezca documentación que niegue que lo niegue. Esta realidad. Esta sería una imagen, voy a ir muy rápido para que dé tiempo si queréis comentar alguna cosa, del interior de la sala ya con la hipótesis de la puesta en escena de la Andrómeda y Perseo de Calderón. Para llevar a cabo este estudio ya disponíamos de las medidas precisas del Coliseo y solo quedaba tratar de meter, como siempre, todo lo que sabemos de la Andrómeda y Perseo de Calderón, que está perfectamente descrito en la suelta que se mandó al suegro de Felipe IV, contando lo que había ocurrido en el Coliseo, y a tal fin a Bacho del Bianco, el escenógrafo que colaboró con Calderón, le pidieron que hiciera una serie de dibujos como manera de ilustrar lo que había ocurrido en el Coliseo. Ese es el dato que tenemos. Entonces, el trabajo consistía en todo lo que sugerían los dibujos de Bacho del Bianco, tratar de meterlo en el Coliseo, del cual ya teníamos las medidas y una maqueta virtual. Grandes dificultades para que esto fuera así, porque además no son dibujos técnicos, son dibujos que tratan de expresar la magnificencia del acto y del evento, y la mano suelta de Bacho del Bianco, que era un excelente dibujante aquí, es muy suelta. A partir de ahí estudiamos todo lo que o recopilamos o nos pusimos en la sintonía de todo lo que se sabe de la escenografía del 17, de esta época, perteneciente a 1650-1653, que no es mucho, porque los escenógrafos no eran muy dados. Hay 14 dibujos de Bacho del Bianco, 4 de Enrique del Mozo y 4 de Cosmelotti, que hay muy poca documentación gráfica. Pero en este caso sí disponíamos de eso. Después teníamos que remitirnos, como es inevitable, a la enciclopedia de Diderot y d'Alembert, pero que lo que está descrito en la enciclopedia está descrito 100 años después de la Andrómeda y Perseo. Pero bueno, con todos estos materiales fuimos tratando de aproximarnos a lo que allí pudo ocurrir en 1653. Hemos tenido en cuenta, cómo no, la persistencia del modelo en 3 teatros en el norte de Europa, en particular en Suecia, en los que se sigue representando aún hoy ópera al estilo del barroco. Y son espacios cortesanos, con lo cual no tienen las dimensiones que podía tener el Coliseo. Pero los recursos, de alguna manera, se han mantenido vivos en ese proceso. El Teatro Farnese de Parma es el referente ineludible, porque de la mano de Aleotti se pone en marcha el gran mecanismo de cambio de escena, que es el bastidor, que es la palabra mágica del barroco. La perspectiva se incorpora a la puesta en escena y hay una serie de elementos laterales que tienen que ser cambiados unos por otros para sugerir las sucesivas escenas. Todo eso hay que meterlo aquí dentro. Suponemos la existencia de un foso,
pero también sabemos que las escorrentías que acaba de describir Juan, que vienen de la pendiente del parque, el foso cuanto más profundo sea, más agua habrá. Contrastamos, metemos en CAD las medidas que tenemos del plano de Carlier y empezamos a tratar de poner en escena o de imaginar todos los mecanismos que van a ser requeridos para la puesta en escena del Andrómeda de Perseo. El telón de boca, que probablemente se utilizó por primera vez en España en el Salón Dorado del Alcázar, que es un elemento que ya es consustancial con el teatro a la italiana y que en el Farnese de Parma ya se ha incorporado, pues sabemos que se utiliza porque la primera lámina de Baccio del Bianco describe precisamente la imagen del telón a medio levantar y envuelto por lo que llamamos, o que llamó alguien en su momento, la embocadura fingida o el pórtico disfrazado, que no es más que lo que acompaña al telón para ilustrar la comedia que se está representando en este momento. Cada comedia de esta importancia que se representa tiene un tema, en este caso la recuperación de la infanta tras una larga enfermedad, y eso de alguna manera está expresado en el telón, al tiempo que describe de alguna manera, ilustra de alguna manera la comedia que vamos a ver. El telón sabemos aproximadamente cómo se maneja, cómo se mueve, porque es algo que se ha mantenido con variantes, pero el telón o es en guillotina o es de una manera u otra a la americana, pero bueno, en definitiva es un paño que ocupa ese espacio y que al levantarse va a permitir todo el juego de la perspectiva. Este es el telón que dibuja Baccio del Bianco con la embocadura fingida. El telón está a medio levantar y ya han descendido las tres figuras de las tres diosas, el arte, la literatura y la música, para introducir la comedia. Es muy llamativo que la bajada de las tres diosas, que se debe producir en una tramoya de vuelo vertical, desciende por delante del telón, con lo cual eso obliga a desplazar el telón hacia atrás, porque una tramoya en la que van tres personas, pues imaginamos el tamaño de esas tres personas con esos vestidos y unos cartones muy bonitos pintados con unas nubes, pero eso tiene una envergadura y es muy llamativo que se produzca delante del telón. Todo esto lo vamos incorporando, lo que conocemos de la escenografía del barroco, vamos casándolo con lo que propone Baccio del Bianco, lo que sabemos de las máquinas de vuelo. La fábula de Andrómeda de Perseo es una comedia mitológica, con lo cual el aire, los dioses que bajan, que suben, que juegan en el aire tienen mucha presencia y es muy espectacular, y se hace un uso de lo que llamamos las máquinas de vuelos muy frecuente. Una, como decíamos en el corral, eso es una grúa, pues una máquina de vuelo es 4 cuerdas y una polea, que si el descendimiento es vertical, pues desciende en vertical. Pero si además se tiene que desplazar, el carro vertical tiene que tener además unas poleas para que el personaje se mueva y en los laterales los tramoyistas muevan ese carro que está por encima del escenario moviéndose en sentido horizontal, además suelten unas poleas para que el personaje baja y sube. Digo todo esto como ilustración de que ahora veremos un poco como tirolina. Sí. Un poco tirolina. Estos son imágenes de distintos grabados y de distintos recursos, pero la esencia del mecanismo es el que se ve en la parte izquierda. Otro de los recursos habitualmente expresados, que esto es muy interesante, antes hacía Juan un comentario, y la marina, que en todas las comedias del barroco hay una marina, un barco que atraviesa, tal, pues no deja de ser una recreación de lo más ingenua, infantil, solo que en el siglo XVII. Vicente Carducho, refiriéndose a la marina del Salón Dorado, decía: estuvo hecha con tal realismo que las señoras que asistieron al evento se marearon. Las señoras, los señores del XVII no se mareaban. Y no deja de ser un recurso ingenuo porque es una especie de forma de columna salomónica, de unas cuadernas de madera con unas telas pintadas y unas poleas que hacen que los rulos
se muevan en diferentes sincronía, con lo cual da una sensación estupenda de que aquello es un mar en movimiento. Y el azul tiene distintos tonos de azul, algo de blanco. Claro, blanco, que son las espumitas de las olas. Esta ingenuidad está, pero claro, tenemos que pensar que estamos en el 17 y efectivamente algunas personas se marearían, pero recordemos que cuando los Lumière presentan su locomotora dirigiéndose hacia el público, la gente brama en la sala y sale corriendo. Han intentado asesinarnos ahí dentro. Otros recursos que también están en los corrales, como son los elevadores por escotillón, tal que hemos visto. Estudiamos 4 escenas de la comedia para ilustrar un pequeño vídeo que vamos a ver. ¿Eran 11? ¿Cuántos eran? Eran 11, muchos cambios. Todavía, como no hemos hecho la comedia entera en el Coliseo, yo digo mi frase favorita cuando hablo con los colegas de filología, no cabe. Pero bueno, elegimos 4 porque nos parecía suficiente para ilustrar el elemento en el que se podía, hipotéticamente e ingenuamente, en un vídeo de 3D, ilustrar lo que podía haber sido la puesta en escena de Andrómeda y Perseo. Y elegíamos 4 porque la transición entre una escena y otra es esencial. Hoy echamos un telón, o en el siglo XIX se echaba un telón para que el cambio se produjera tal. En el barroco no, el barroco lo ofrece. Como decía Antonio Tordera, la transición forma parte del goce. Ver cómo se cambia de una escena a otra. Sonaba la maquinaria, pues que suenen fanfarrias. Sube la música, se todo y todo se... era un mar y se convirtió en un infierno, tal. Bueno, elegimos estas escenas para ilustrar en el recinto esto. Y para dejar espacio a algún comentario que podáis hacer, yo voy a poner un pequeño vídeo que ilustra mejor que lo que yo pueda contar este pequeño ejercicio que hemos hecho de puesta en escena del Andrómeda de Perseo en el Coliseo en 1653.
Ha sido absolutamente respetuoso en qué. Bueno, pues como habréis visto, el salón está en color madera. No estaba en color madera, pero las descripciones son contradictorias. Entonces, para mostrar que en realidad es una maqueta, que no estamos tratando de vender la sala del Coliseo, pues lo hemos puesto color madera tanto por dentro como por fuera, en lo que lo habéis visto, ¿no? Podría ser color ladrillo, las impostas ser de granito, los techos de pizarra, pero bueno, nos parecía que eso era, digamos, un pastichito que no está suficientemente documentado. Sí es verdad que en el interior de la sala, para cada representación, igual que cuidaban la maquinaria, igual que cuidaban el frente escénico de cada caso, pues había una decoración, y eso sí está documentado. Está documentado el gasto que hacían en flores, más luces, tapices, cuadros, muebles, que traían de tal manera que el sitio de los aposentos donde estaban los invitados, que podían ser del cuerpo diplomático o de cualquier otro tipo de cortesano, bueno, pues estaban cómodos, había buenos aposentos, tenían servicio, etcétera, de personal a su servicio, de tal manera que en las descripciones y memorándum que están registrados del cuerpo diplomático, hay un estudio muy interesante que habla del teatro en el Coliseo de Buen Retiro y diplomacia. Ese, pues, cuenta cómo en realidad era una máquina de representación de la corona de la Casa de los Austrias, en una época en que la Casa de los Austrias no tenía el poderío, digamos, ni económico ni militar suficiente, pero que sí le servían las representaciones en el Coliseo para esos fines de representación diplomática. Con lo cual, no tenemos un perfil único, como diríamos, ¿cómo es el teatro de tal? Dice, la escala, pues tiene terciopelo rojo, tal, no sé qué, estofados en doro. No, la sala era mutante, la sala era un esquema que hemos preferido, que tenemos el plano. Hemos preferido representar una maqueta como si la estuviéramos viendo por dentro en madera, y el único adorno que hemos puesto han sido los candelabros, para que se viera que se podía poner, pero tenemos constancia de que en cada ocasión había, digamos, unos mayordomos de corte que se ocupaban y un director de arte, llamaríamos ahora, un director del Coliseo, que eran pintores, o sea, estaba Matuano, estaban otros, que está registrado, los años que van cambiando, y eran responsables del aspecto final que iba a tener la sala para ese día concreto de representación. Con lo cual, bueno, pues las descripciones tanto de los autores, como puede ser Calderón, que describe que le gustó mucho cómo había quedado la sala, como los memorándum que decía de embajadores que se lo contaban a sus cortes, pues la sala estaba tal, lucía muy avanzada, la tramoya era muy buena, evidentemente la tramoya era muy buena, es donde, digamos, se había echado el resto, ¿no? Pero tenemos que tener en la cabeza que no era un teatro como nosotros vemos ahora los teatros, es decir, que tú entras a un teatro y sabemos que está construido y rematado, y que entres a la hora que entres, el día que entres, el teatro está igual. No, la sala se atrezaba para cada representación, y más si eran representaciones de compromiso, ¿no? La magnificencia de la que se ha hablado siempre, comentábamos antes, del Coliseo del Buen Retiro, que no se trata de ponerla en duda, es absolutamente real todo, pero para ubicarnos en las dimensiones, el Coliseo del Buen Retiro tiene unas medidas muy aproximadas al Teatro Lope de Vega, el escenario. Todo esto que vemos aquí tiene unas medidas muy aproximadas a nuestro Teatro Lope de Vega. En Madrid tenemos que contar que es similar al Teatro Español, que es el precedente, como sabéis, del Teatro del Corral del Príncipe. Son medidas muy reducidas. Pero de barandilla a barandilla, de lo que estamos viendo. Aquí. Sí, no, pero por ejemplo, la anchura de la sala, ¿no? La anchura de la sala tiene 9 metros de altura, hasta que empieza la curva de la bóveda vaída. Pero de barandilla a barandilla, de este aposento al de enfrente, lo que hay son 10,50 metros. 10,50 metros
no sé si os hacéis una idea, pero bueno, digamos, de donde estamos nosotros a la puerta hay como de 6 a 7 metros. Es decir, no es un local que la magnificencia venga por las dimensiones. La magnificencia venía por lo que pasaba en el escenario y porque evidentemente era el salón del Palacio del Buen Retiro, que había una lista de invitados, había que entrar, había un protocolo y no estaba invitado todo el mundo, etcétera, ¿no? Bueno, ese era un poco... en fin, podríamos extendernos mucho más porque hay muchísimo material al respecto. Si tenéis alguna pregunta de lo que hemos puesto... Y si no, pues lo que veáis. Bueno, muchas gracias. Yo creo que nos hemos quedado todos con la boca abierta, ¿no? Yo por lo menos, yo estaba encantada. Yo seguiría aquí hasta las 10 de la noche viendo reconstrucciones virtuales, ¿no? del Coliseo. No sé si hay alguna intervención, alguna pregunta, comentario. A mí lo que me gustaría mucho es que el material estuviera disponible. Disponible está. Ahí está. Sí, ahí está. Ahora me lo llevo yo. Lo digo para las clases, por ejemplo. Sí, claro. Supongo que con Natalia ha explicado mil veces cómo funcionaba el teatro, pero claro, nunca hemos dicho esto. Sí, nosotros, primero está publicado, ya ha sido presentado en congresos celebrados en Madrid, y quiero decir, es un material ya accesible, no es... Entonces, aquí se va a dejar. Nosotros, de hecho, digamos, tenemos clases en el máster de teatro, de artes escénicas y visuales aquí en la facultad, y en el marco de esas clases de vez en cuando publicamos cosas, contamos cosas de estas. Lo que pasa es que, bueno, es una clase, hay unas horas, hay unos días que os voy a contar. Es decir, que tampoco se puede... Pero es un material accesible, sí. Todo lo que hemos presentado hoy se lo hemos dejado a Natalia, para que hagáis el uso que os parezca conveniente. Sí. Una curiosidad, ¿los músicos dónde se instalaban? Sí, los músicos están delante. En el plano de Carlier, al que hemos hecho referencia, está señalado, aquí hay digo porque responda Carlier casi en lugar de nosotros. Sí, pues, en el dibujo de Carlier, aquí, no sé si se aprecia sí, dónde está el ratón, hay una línea a lápiz semicircular y aquí pone orquesta. No es la orquesta de Bayreuth, de Bande, no es un... Generalmente desde el Salón Dorado ya habíamos llegado a la conclusión de que la orquesta tenía que, como termina estando, claro, porque en algunos documentos se habla de que podían estar a los lados. En el Salón Dorado es imposible porque las paredes son tan estrechas, tiene 10 metros de pared a pared que no lo permiten. Y finalmente el foso de orquesta está donde está porque es el mejor sitio en el que tiene que estar. Y aquí la mejor respuesta que podemos dar es que aquí René Carlier lo señala con esta pequeña nota que dice orquesta. Orquesta. Y una barandillita, suponemos, claro. La barandillita, los músicos al mismo nivel, el escenario tiene aproximadamente unos 50, unos 60, pues demasiado no molestarían los músicos a ras de suelo. El escenario está a 1,5 aproximadamente sobre la sala. Y lo de los títeres es fascinante, hay documentación de obras que se daban. Sí. Digo, eran como entre mesa o todas las obras se daban igual. De todo tipo. Y como en títeres cuando se daba el... Busca documentación sobre la máquina real que está publicado. Hay mucho publicado. Hay mucho publicado y te lo cuenta, pero en realidad sustituía en tiempos de Cuaresma, en lo que no se hacían representaciones con compañías, sustituía y el público iba, y bueno, podían ser piezas, digamos, menos profanas, pero en definitiva era un espectáculo íntegro, es decir, que si había una loa, una presentación, la pieza, etcétera. Podemos dar la referencia de José Antonio Cornejo, creo que es el nombre exacto,
que es catedrático de Bellas Artes, me parece recordar, y tiene... En Albacete, ¿no? No recuerdo exactamente, pero podemos tener disponible localizar al personaje, que tiene muchísima documentación sobre la máquina real, porque ha trabajado en ello toda su vida. No solo tiene documentación, sino que se ha molestado en construir los títeres en escala 1:1 para que sea perfectamente visible cómo van, ¿no? Solamente nos hizo esta invitación, es decir, a mí me gustaría poner la máquina real en el corral, y fue este el ejercicio, pero él tiene muchísima documentación y tiene libros, y en fin, que es una persona que, conectando con él y con sus publicaciones, lo tienes todo. No deja de ser muy interesante, ya que lo comentáis, que el desarrollo de la máquina real tiene al final un desarrollo técnico que no deja de ser un pequeño escenario a la italiana montado sobre el estrado de un corral. Es decir, puesto que tiene marco, el escenario de la máquina real tiene encuadre, tiene marco, como le pasa a un escenario a la italiana, y los juegos que pasan con determinada profundidad, planos, etcétera, tamaños de títeres, etcétera, ¿no? No es un títere, la máquina real no es una compañía de títeres de pequeño formato, de plaza, de parque en la calle, es algo un poco más organizado. Y a mí siempre me llamó la atención el ejercicio que suponía poner una especie de escenario a la italiana dentro de un corral, de tal manera que había público que empezaba ya a tener en los ojos qué podría ser un escenario con marco, con cosas que pasan, que suben, que entran y tal, en otra dimensión teatral y de tramoya distinta que el corral de comedia, propiamente dicho. Perdón, ¿y la forma elíptica del Teatro de la Montería, eso es pionera aquí? Absolutamente pionera. ¿En España? En Europa. Porque yo he visto alguna fotografía de una ópera, por ejemplo, en Venecia, Sí. alguna de las que eran fijadas y ya tienen esa forma ovalada. Claro, pero es que... el manierismo que viene después con el Palacio de Carlos V. Claro, pero es que, digamos, nuestro corral es de primera parte del siglo XVII. Es decir, que con lo cual estamos hablando de 1625, más o menos, sería la primera representación. Con lo cual estamos hablando de un momento muy inicial del desarrollo del concepto de planta barroca. Incluso las iglesias ovaladas del barroco centroeuropeo son posteriores. La planta elíptica, por ejemplo, de la iglesia de San Hermenegildo de Sevilla, que también es ovalada, es posterior, estamos ya hablando del 18, ¿no? Es decir, que el modelo es muy especial y es muy curioso porque, ahí lo tienes, gracias, los aposentos, como veis, los palcos, están las barandillas laterales o panelitos laterales, están fugados para favorecer la visual hacia el entarimado del corral. Ya el señor Bermondo Resta, que no era un don nadie, sino que era un magnífico arquitecto, ya tenía claro que esa forma favorecía la visual. Los corrales convencionales del resto de España, incluso los otros de Sevilla, son cajas rectangulares perpendiculares a la barandilla. La sala es rectangular en el mejor de los casos, con lo cual está todo el mundo así y solamente ven los de delante, ¿no? Llama la atención, ya que habéis hecho esa observación, que el Coliseo del Buen Retiro, construido después, no ha afrontado el tema de la visual, siendo tan importante en el teatro a la italiana la visibilidad de los juegos de perspectiva del escenario. Entonces es muy curioso porque en eso sí lo tenemos en el estudio largo, digamos, tenemos un estudio de un chorro páginas en el que demostramos que Alonso Carbonell y Giambattista Crescenzi, que eran los responsables, digamos, de diseño y de supervisión de las obras del Palacio del Buen Retiro, estuvieron en Sevilla
y vieron el teatro, el Corral de la Montería terminado. Y sin embargo, cuando hacen el Coliseo del Buen Retiro en el Palacio del Buen Retiro, la pregunta, digamos, ya que hemos visto usted que esto funciona, ¿por qué no lo ha copiado? Porque no pasa nada. Una vez que se ve que una cosa funciona, ¿por qué no se repite? Bueno, pues la hipótesis que nosotros manejamos es que los mayordomos y responsables del protocolo real de la Corte de Madrid no le interesaba. Quiere decir que le interesaba los aposentos rectangulares para meter a una serie de personas y ya está. Eso, digamos, se retrocede de alguna manera en el diseño de la sala. El Coliseo del Buen Retiro es un paso atrás sobre la Montería, mientras que el escenario y su tramoya es un paso adelante, no un paso adelante, 5 pasos adelante sobre el escenario del Corral. Aquí están los machones del Coliseo, paralelo a la boca de escena, con lo cual aquí estas 4 personas que puede haber sentadas aquí ven, pero el que esté detrás ya no ve nada. Claro, si nosotros, nuestros compañeros filólogos e historiadores, cuando le hacemos este tipo de observaciones, nos comentan, como ha comentado Vicente de Piedad o María Asunción, también Asensio nos lo comenta, no iban tanto a ver, lo más importante era estar, o sea, no iban tanto a ver, ¿no? Entonces, eso, claro, bueno, sí, tú soportas como espectador del siglo XXI, soportas que en un momento, en un determinado palco o en un determinado anfiteatro, la visibilidad sea reducida, ¿no? Pero de eso a que casi ningún sitio se veía bien, ¿no? Pues eso no entra en nuestra mentalidad, pero nos lo recalcan una y otra vez. Un teatro de corte, un teatro cortesano, no era lo importante es si habías entrado en la lista de invitados. Eso era realmente lo importante. Y luego, María Asunción, esto por terminar con estas aclaraciones, que es importante en lo que hemos comentado, sí consta en los estudios que ha hecho Flores Asensio que el teatro del Coliseo se alquilaba, cuando se montaba un espectáculo, se alquilaba a empresarios de Corral de Madrid para que pudieran ir personas que no estaban invitadas en la primera sesión. Y esos pagaban bastante por ir. Y entonces para eso era, digamos, un disfrute, supongo, porque pagaban bastante dinero por ver la nueva maquinaria escénica, digamos, a la italiana, que en los corrales del centro de Madrid no se veían. Con lo cual, incluso María Asunción apunta la idea de que lo que se recaudaba con la cesión a los empresarios de Corral por parte de los mayordomos, ¿no?, sufragaba en parte los arreglos específicos y extraordinarios que había que hacer en la sala del Coliseo para lucimiento, o bien incluso las peticiones del escenógrafo, porque claro, cuando Bacchio del Bianco plantea la escenografía y la tramoya para el espectáculo que acaba de exponer Vicente, esas máquinas en muchos casos no son de suyo, es decir, no son parte de la dotación del Coliseo. Muchas de ellas se construyen, si no todas, ex professo para la representación del Perseo, ¿eh? El escenógrafo Cosmelotti ha construido las suyas para sus inventos, y una justificación, digamos, de andar por casa, pero una justificación de que no haya muchos planos es que, oiga, si le cuento los planos, ya no hago falta yo, ya basta saber hacer las máquinas, ¿eh? Entonces, para que usted me contrate la próxima vez, yo tengo que hacer un alarde de maquinaria, pero no le cuento cómo la hago. El arquitecto Gentil Baldric dice que estamos probablemente, dice él, ante la primera traza oval de Europa. Esto en Madrid suena fatal. Suena fatal, sí. En Madrid suena fatal, de que el Corral de la Montería fue por delante como arquitectura teatral de todo lo que tenían allí. ¿Alguna cosa más? Nada, yo solamente para agradecer por supuesto esta exposición, pero para agradecer también de manera muy especial el recuerdo del trabajo de mi compañera Ida Pérez Pelayo y en particular de los Muchas gracias.
un recuerdo para ella, sí. Nosotros agradecemos mucho ese recuerdo a Mercedes y a Piedad, y también, digamos, agradecemos a la facultad y a los responsables que nos hayan invitado, porque esto lo hacemos para contarlo, no para tenerlo en casa en un cajón. Yo, antes de acabar, aparte de reiterar el agradecimiento por todo lo que habéis comentado y y sobre todo la calidad, ¿no?, del material que traéis, ¿no?, porque, en fin, yo creo que es algo fascinante. Una curiosidad mía propia por mi propio trabajo. Cosme Lotti y Baccio del Bianco, ¿qué aporta? O cuál es? Porque Cosme Lotti es el primer escenógrafo italiano que viene a España en el 26, ¿no? Sí. Está hasta el 43, luego fallece, se queda un poco el Coliseo huérfano de ingenieros, y luego llega Baccio. Casi siempre se ponen un poco al mismo nivel, o sea, como dos hitos en esta llegada de los italianos a España y demás. ¿Cuál es un poco la gran diferencia o la gran aportación de Baccio frente a lo que ya había traído Lotti? Bueno, si quieres contestar yo por Yo no sabría precisar. Baccio del Bianco viene algún tiempo después de Lotti y ha sido alumno y colaborador de los más grandes en Europa. Ha trabajado con Buontalenti, ha trabajado con Giorgio Vasari, está absolutamente en el máximo nivel. Con Lotti, además de que vino antes y pasó aquí unos pocos de años, no sabría yo y no me atrevería a precisar quién es. Yo, por ejemplo, el tema de la perspectiva lineal, o sea, la aplicación de la perspectiva a la escena, sí. Eso lo trae Baccio, ¿no? No. ¿O ya lo trae? No, eso es de Aleotti. O sea, Aleotti es el primero que establece la mecánica de los bastidores, ¿eh? Después viene ya las mejoras que van metiendo todos los demás, ¿no? Pero el gran invento es tan simple como Brunelleschi inventa que no es poca cosa, digamos, es algo, digamos, no creo que haya alguno de los inventos más trascendentes de la cultura occidental, es la perspectiva cónica de Brunelleschi, porque permite controlar 3 dimensiones en 2 dimensiones. Y eso ha hecho, digamos, que pensemos en 3 dimensiones sobre 2 dimensiones, pero pensamos en 2 dimensiones, aunque dibujamos 3. Y eso ha condicionado nuestra forma de pensar en la cultura occidental desde ese momento. Esto sería otra semana hablando de Brunelleschi, pero sí. Quiero decir, lo que sí plantea es que de repente algo que ha sido llevado como la perspectiva, hay una especie de huevo de Colón. Una vez que lo ves, dices, qué simple, ¿verdad? Es decir, si yo pongo un dibujo de una alameda, yo pongo chopos, ¿no? Entonces yo dibujo la alameda, entonces tengo delante 2 chopos grandes, después 2 chopos un poco más chicos, después 2 chopos un poco más pequeños, otros 2 más pequeños, otros 2 más pequeños, y al final, entonces dice Aleotti, si yo pongo unos bastidores, los primeros más grandes, los segundos más pequeños, los terceros más pequeños, y además se acomoda una visual, y en el primero pinto 2 chopos, en el siguiente otros 2 chopos, pero del tamaño del segundo bastidor, y así sucesivamente, y al final un telón con más chopitos chiquititos que se van yendo hasta el horizonte, les doy a ustedes la sensación de la perspectiva. Pero lo he hecho con unos elementos móviles que puedo quitar y construir otro dibujo. Puedo hacerlo con una alameda, puedo hacerlo con una columnata, puedo hacerlo con cualquier cosa. Ahora, a partir de ahí, digamos, empieza la aportación de los técnicos, que es decir, cómo conseguimos que se metan los bastidores, se saquen, se metan, etc. Empieza la maquinaria, empiezan hasta que al final hay una máquina que es fantástica, con un tambor, que con un solo movimiento y un torno que lo hacen entre 4 personas, hay bastidores que estamos viendo se retiran y bastidores que están guardados salen. Entonces, de pasar de una alameda a
unas columnas, una alameda con un chopo o pasar a unas murallas con torres de distintos tamaños, es simplemente class, ¿no? Y eso está en la mejor tradición del teatro desde Shakespeare a Lope, es decir, las transiciones de escena no se hacen con corto telón, usted se espera 15 minutos, yo voy a cambiar los decorados y ahora, es decir, eso tenemos en la cabeza las imágenes de la ópera, porque también los cantantes necesitan descansar, etcétera, y bueno, como hay ese descanso, pues ya los tramoyistas y los escenógrafos se han complicado la vida, echan el telón y cambian. El teatro maravilloso, el teatro de la ilusión general, es todo a la vista del público, todo sobre la marcha. Entonces, en las imágenes que ha puesto Vicente de la escena final, de la apoteosis, ¿no?, en que hay al fondo un templo y luego unas nubes y tal, lo interesante es que llega la confusión el público de que delante tengo figuras humanas reales, en segundo término figuras humanas colgadas que están cantando, y después al fondo, jugando con la misma perspectiva, hay un dibujo de unas nubes con más cantantes y más mujeres cantando, pero que no están. No, porque si no rompería, primero tendría personas de 1,70 y al fondo personas de 80 centímetros. Como no existen, es un dibujo, evidentemente, ¿no? Entonces, eso, digamos, respondiendo a la pregunta de Natalia, ¿por qué es importante Cosmelotti? Porque es el primero que viene a España. Claro. Y hay un recorrido en este periodo. Aleotti es el que inventa el bastidor y dice esto es así, porque como está aquí reflejado, esto es una imagen actual, pero este es el juguete. Ese es el juguete. Y a partir de 1640, que era el famoso libro que comentábamos, se produce un cambio muy importante, porque hay pequeños cambios en toda Europa, en Venecia, en Florencia, en todas partes. Se produce un fenómeno que es agilizar enormemente el cambio, que es lo que hace el mago Torelli, el llamado el mago Torelli. Aleotti es el inventor, Sabatini describe perfectamente los recursos y cómo hay que hacer, en fin, todo ese proceso, por decirlo de una manera muy, muy cortita. Pero es muy curiosa y me permito contar la anécdota porque la gran aportación del mago Torelli es que para cambiar una escena de estas hacían falta 14 o 15 tíos. Porque imaginad, 6 u 8 bastidores coordinados, ¿no?, y otros 6 u 8 bastidores escondidos. Los que están a la vista del público se tienen que retirar al mismo tiempo que entran los que están ocultos para pasar de la escena A a la escena B. Giacomo Torelli resulta que es ingeniero naval en Venecia. Trabaja en los astilleros de Venecia, que como he sabido tenían una flota guerrera brutal. Y entonces le plantean como ingeniero naval el siguiente reto. Tenemos un problema porque al tener 10 cañones por banda, juego con la frase, disparamos y mientras preparamos los cañones para disparar otra vez, nos dan una tullina. Entonces Torelli, en el astillero, inventa la máquina de cambio de cañones, poniendo un gran torno, la rueda de Torelli, en la línea longitudinal del subsuelo de la cubierta del barco y multiplica por 2 el juego de cañones. Disparan uno, giran la rueda grande que hace que unos cañones, los que han disparado, se retiren y sacan otros. Duplica la capacidad guerrera del buque. Como aprendí yo en la Marina, la potencia guerrera de un buque no se mide por el número de armas de que dispone, sino por el número de proyectiles que dispara y dan en el blanco. Claro, Torelli lo petó. Por una razón desconocida, se retiró de los astilleros y se vinculó al mundo del teatro. Probablemente porque tenía grandes cualidades para hacer trucos, juegos de cuerdas, etcétera. Y trajo la rueda de Torelli a los cambios de bastidor. En lugar de 15 tramoyistas, esto sería un problema para las relaciones laborales del momento, con un chaval de 15 años movía la escena, porque simplemente tenía que soltar un contrapeso. Giraba el torno, giraba la rueda y se cambiaban.
los bastidores. Y todos a la vez y a la misma velocidad. Claro, era un solo mecanismo, la máquina llamada la rueda de Torelli. Son pequeñas mejoras con relación a Leotti, que es el más importante porque es, digamos, el inventor, pero esto se produce en un periodo de tiempo muy corto, porque Torelli está en 1640 aprendiendo esto en Venecia cuando se está construyendo el Coliseo. Hay una cosa interesante, si queréis por terminar, el teatro a la italiana, digamos, consigue ser un modelo de éxito. Consigue ser un modelo de éxito por dos razones. Primero, porque va aparejado a un género, el melodrama, que se convierte también en un modelo de éxito. Pero, digamos, la facilidad de los cambios, la sutileza de los cambios, la posibilidad de que la escenografía se convierta en parte del espectáculo acompañándolo, lo hace, digamos, refrenda ese éxito. Entonces, inmediatamente, el modelo teatro a la italiana empieza a exportarse primero a las grandes cortes, las italianas, España enseguida, Viena, por supuesto, a continuación inmediatamente, y van subiendo a los países inmediatamente. Después del Coliseo de Buen Retiro, París ya inaugura 10 años después aproximadamente, etcétera, etcétera. Y luego tiene un juego muy interesante, porque las compañías de ópera, de melodrama que están en Italia, empiezan a girar. ¿Y quién gira también? Los escenógrafos. Está perfectamente documentado cómo se convierte en una troupe de mercenarios, llamémoslo así, profesionales diríamos hoy, ¿no?, que con Melotti a España, Ludovico Bornacini a Viena, etcétera, etcétera. Y van, claro, el emperador de Viena, el suegro, inmediatamente que le cuentan lo que han hecho en Madrid, dice, yo quiero uno. Y Ludovico Bornacini no construye un edificio, sino que en un salón construye un teatro de madera entero, pero con toda la maquinaria, todos los lujos y tal y cual, evidentemente para el emperador Federico, ¿no? Entonces, bueno, quiero decir que inmediatamente eso, Íñigo Jones, el inglés, lo estudia en Italia, inmediatamente va a Londres y ya monta uno, en Whitehall, etcétera. Quiere decir que eso empieza y ya después se va perfeccionando. Después en Venecia lo hacen público, ya son sitios de pago, propiedades privadas, ya no son de corte. Bueno, nos tenemos que ir básicamente Bueno, porque nos echan. corriendo. Sí. Nos echan. Muchas gracias a todos por venir.